Palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 17. Y leemos la bendita y muy preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Padre, te damos gracias en este tu día, mi Señor, en este primer día de la semana, cuando enviaste tu Santo Espíritu, mi Señor, en el primer día de la semana, día que tú has dispuesto para que nos reunamos en tu nombre, Señor. Glorifica tu palabra, Dios mío, permite que fluya y corra, mi Señor, a través de nosotros, mi Señor, para que haga esa obra vivificadora y que corra también, mi Señor, a través de cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Estamos bajo el tema la prueba que nos lleva a la fe que salva. Es importante que venimos entendiendo de que hay dos tipos de fe. La fe para creer en cosas y la fe que Dios tiene que ver en usted y en mí, para ver su fidelidad y mi fidelidad. Entonces, la fe que salva. Vamos a seguir viendo si la fe que usted tiene y la fe que yo tengo es una fe que salva, una fe salvadora. Entonces, ¿cuál es esa fe que salva? Es aquella fe que nos permite, hermanos, caminar en tierra santa. Porque la fe de la mayoría de los creyentes es tan frágil que no les permite caminar en tierra santa. Acordémonos de la experiencia de Josué. Y la Biblia dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Si Josué, siendo un hombre santo, siendo un hombre que permanecía en el tabernáculo, no se movía de ahí todo el tiempo buscando la presencia del Señor. Si Moisés, un hombre probado por Dios, y el Señor le dijo que no estaba en capacidad de pisar tierra santa, y le dijo qué debía hacer, la mayoría de las congregaciones, la mayoría de la gente no tiene ese poder de pisar tierra santa, aunque nos llamamos cristianos, aunque muchos predicamos desde los púlpitos, aunque muchos son honrados y temidos y muchos son vistos como el ungido de Jehová, aunque el ungido de Jehová es usted y yo, bíblicamente, porque la unción de Dios es el Espíritu Santo que usa al uno y usa al otro. A lo mejor a usted lo usa en la calle o en la casa o en el trabajo, a otros los usa desde un púlpito.
pero somos ungidos por el Espíritu Santo. Es el que nos da el poder de poder caminar en la profesión que el Señor nos ha llamado a caminar. Entonces, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y es importante que entendamos de que Dios, dice la Biblia, nos ha llamado no para que nos llamemos cristianos, sino dice la palabra que Dios nos ha llamado para que estemos en su presencia. Y el Señor dio el modelo de Dios, el modelo del tabernáculo, en cómo un pueblo pecador puede acercarse hacia la gloria de un Dios santo. Entonces, el propósito de Dios, llamarlo a usted no creyente o cristiano, sino que segunda de Pedro 2:9 dice que usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio. El real significa verdadero, o sea, sacerdocio verdadero según el orden de Melquisedec, ya no sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico ya no funciona más, ni funcionará más nunca. Ahora ya hay un sacerdocio real, un pueblo adquirido por Dios. Entonces, entendamos de que ese sacerdocio levítico simplemente era una forma de Dios mostrar el sacerdocio verdadero cuando vino Cristo, según Melquisedec. Entonces, la iglesia tenemos que cambiar la perspectiva que nos han enseñado y lo que nos llamamos de levitas. Nosotros no somos levitas, nosotros somos sacerdocio verdadero. El sacerdocio levítico fue una hermosura, como dice que toda la palabra es buena y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. El antiguo pacto, que llamamos, que no es ningún antiguo pacto, porque la palabra de Dios no es antigua, es siempre presente y es eterna, era simplemente y es una forma para que nosotros nos miremos en esos ejemplos y entonces veamos qué es lo que hay en esos ejemplos para nuestra vida, porque las cosas que se escribieron para que usted y yo aprendamos de ellas se escribieron. Entonces, importante que Dios nos ha llamado para vivir en su presencia, no para estar aquí un momentico en la presencia de Dios y de aquí salir, nos divorciamos de Dios a una vida totalmente separada de Dios. Por eso no hay triunfos, por eso los divorcios, por eso el desamor, por eso las noviecitas por toda parte estando casados, por eso el pecado, por eso la ambición, hermanos. Porque estando en la presencia, dice que la presencia de Dios nos santifica. Dios es el que santifica, la palabra nos santifica. Entonces, a eso nos ha llamado el Señor. La fe que salva es una fe que nos mantiene viviendo en la presencia del Señor, así como la vida del santuario. El Señor claramente nos llama a estar en santidad, y la Biblia dice: sin santidad nadie se acerca a Dios y sin santidad nadie le verá. Entonces, ojo, porque Dios nos viene hablando hace mucho rato. El que aparta su oído para no oír lo que Dios nos habla, aún su oración es abominable. Si aquí hay personas que Dios nos habla a través de su palabra, es Dios. El Señor dice en Hebreos que tengamos cuidado, que si no escaparon aquellos que en el desierto escuchaban al que les hablaba Moisés, dice: cuánto menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde los cielos. Hoy nos está hablando por su palabra el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, el Dios eterno. Entonces, según Proverbios 28:9, anótelo, dice que el que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, o sea, para oírla y desobedecerla, dice: cuando ore, su oración es vómito para Dios, abominable. Muy importante que entendamos la palabra de Dios, hermano. Así de claro, así de claro. Así lo dice Dios. Entonces, qué triste la mayoría de la iglesia expuesta a la palabra de Dios, que han visto el llamado del Señor, que Dios los ha llamado a salir del pantano cenagoso, de la mentira, de las tinieblas, del pecado, de la maldad, de la condenación y de la separación de Dios. No pueda, hermano, pisar tierra santa. Qué triste. Porque no podremos pisar tierra santa si no le ofrecemos a Dios lo que Él nos pide. Él le pidió a Moisés y le dijo:
quita el calzado de tus pies, para que estés pisando conmigo tierra santa. El llamado del Señor es: niégate a ti mismo, toma tu cruz y camina conmigo. Para caminar con Jesucristo vamos a pisar tierra santa. Y para pisar tierra santa hay que quitar el calzado de nuestros pies. Y ya vamos a ver lo que significa el calzado de nuestros pies. Acuérdese de cuando el Señor tuvo ese encuentro con Josué. En Josué capítulo 13 dice que van a entrar a Jericó, van a conquistar Jericó. El Señor le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa fue la promesa. Y de un momento él, como el jefe en la tierra de los ejércitos del Señor, o sea, el jefe era Moisés. Cuando murió Moisés quedó Josué. El jefe de los ejércitos de Dios en la tierra, Josué, de un momento dice que vio a un hombre grande con una espada desenvainada. Y viene y se le acerca y le dice: ¿estás tú con nosotros o tú eres de nuestros enemigos? Y el Señor le dijo: yo no estoy ni con ustedes ni con sus enemigos. Yo vine como príncipe de los ejércitos de Jehová. Le dijo Josué: yo soy el príncipe, no tú. Dice que inmediatamente Josué, postrado en tierra, lo adoró. Y le dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? O sea, lo aceptó como príncipe de él y príncipe de su ejército, de su casa. ¿Cuántos aquí, hermanos, no hemos aceptado a Jesucristo como Señor de nuestras vidas y Señor de nuestro hogar? Señor en nuestro trabajo, porque muchas veces estamos en estos lugares y aquí Jesús es Rey, aquí le pedimos cosas, pero cuando salimos soltamos la palabra y simplemente sigo siendo Rey. Entonces es muy importante, porque Dios nos viene hablando mucha palabra, hermanos, de que Él quiere reinar. Dios no es copiloto de nadie. Dios es el que maneja el avión, es el que conduce el carro. Dios es el que conduce tu vida y la mía. Hermano, así es. En la religión usted y yo pecamos, fornicamos, matamos, hacemos lo que queramos, robamos, mentimos. Simplemente hacemos esto y de pronto nos entramos 3 más y seguimos haciendo lo mismo. ¡Qué mentira más grande ante un Dios todopoderoso! ¿Ah? ¿Será que usted en el trabajo va y roba y lo pillan robando y enseguida viene el patrón y le dice: muy bien, mi hijo, muy bien, muy bien? Si eso no lo hace el patrón, si cuando usted comete una infracción vienen el juez, lo llevan al juez y lo condenan, imagínese con Dios, que hacemos todo lo que a Dios le desagrada, según la Biblia católica, que es la bendita, preciosa y perfecta palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nos llamamos de una religión, pero no entendemos lo que está escrito ahí, y todo lo que está escrito ahí nos condena, hermanos. ¿Por qué? Porque no puede venir el poder de lo alto a nuestras vidas, que transforme nuestras vidas y que nos permita caminar en tierra santa. Caminar en tierra santa, caminar con Dios, en el poder de Dios. Entonces, este varón dice que se postró ante el príncipe de los ejércitos del Señor. Y ojo, aunque él ya lo había reconocido, porque tenemos que entender, él ya lo había reconocido: ok, Señor, tú eres el príncipe, me postro ante ti, rostro a tierra y te adoro. Hermano, dice que es el ángel de Jehová. Ningún ángel puede ser adorado. Acuérdese cuando Pedro se postró, cuando Juan se postró ante un ángel, le dijo: no lo hagas, no lo hagas, tú no te puedes arrodillar en pos de mí, porque yo y tú trabajamos para el Señor. Adora a Dios, o sea, solo ante Dios nos podemos adorar. Y Josué, uno de los hombres más grandes de la Biblia, se postró ante el ángel de Jehová, o sea, el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, aunque José ya lo había reconocido, ya se había postrado a tierra ante él, pero no era suficiente. No era suficiente. O sea, el Señor le dijo: ok, ya está bien. No. Hermano, él se postró. Es que con el Señor no es con lágrimas ni con canticos. Venir aquí a cantarle, eso no es suficiente para Dios, hermano. No es suficiente con venir y postrarnos en el día del Señor. No es suficiente con venir a cantarle. No es suficiente, hermanos. Dios quiere hechos.
Dios está cansado de palabras suyas y mías, hermano. Dios quiere hechos. Así como Él le dijo a Abraham: lleva a Isaac al monte y sacrifícamelo. Porque Isaac era lo que más amaba a Abraham en este mundo. Y Dios quiere que usted y yo, lo que más amamos, lo que nos separa de Dios, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Qué es lo que usted más le dedica tiempo? ¿Qué es lo que usted más verdaderamente de hecho y que se puede comprobar cada día, usted más ama? La televisión, el internet, las mujeres, los bares, el deporte, el culto al cuerpo, el trabajo. ¿Qué es lo que más usted ama? Y yo, hermanos, que Dios nos lo pide. Todo lo que compite contra el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera lo amó a usted y a mi hermano, que no escatimó en entregar a su hijo. Entonces, esto no es con lágrimas, hermano, ni con rezos, ni con repeticiones, hermano. Dios quiere hechos. Dios está cansado de religión en la vida del creyente. Dios no quiere más religión. La religión es el opio del pueblo. Llámela como la llame: católica, cristiana, evangélica, mormona, pura basura. Dios lo que quiere es sinceridad en su vida y en la mía, y una relación de comunión con Él a través de su palabra, no de una religión. A través de su bendita palabra, no a través de una religión, hermano. Entonces, Él le dijo a Josué: ya te postraste, ya me adoraste, ahora te voy a pedir algo. Te falta una cosa. Para que puedas pisar tierra santa conmigo, quita el calzado de tus pies. Eso es lo que Dios viene pidiendo, hermano. ¿Qué es lo que, hermano y hermana, por favor? Esto es para usted y para mí. Yo simplemente estoy en esta posición hoy, mañana está usted, yo estoy sentado escuchando y aprendiendo. Aquí el único rey es Dios, y la única autoridad aquí es la palabra, no el pastor. La palabra es la única autoridad, no puede ser el hombre, nunca. Cuando nos sometemos a la palabra, entonces nos sometemos los unos a los otros. Hermano y hermana, ¿qué es lo que le falta a usted y a mí para caminar en tierra santa? Es importante que analicemos la palabra. Es importante, hermanos. Nosotros venimos congregándonos hace años y no hay cambio, no hay transformación, no hay obediencia. La esposa no puede decir: este es un siervo de Dios, porque la sigue maltratando, la sigue menospreciando, sigue mirando otras mujeres en la calle, sigue con sus secretos, con sus secreticos. Cuando lo llaman al celular, no contesta adelante, sino que se pierde. Hermano, dice la Biblia que de toda palabra daremos cuenta a Dios. Dios no puede ser burlado. Así como usted y yo no nos burlamos de un juez, así Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿qué es lo que le falta a usted y a mi hermano para pisar tierra santa? Para caminar en comunión con Dios, para estar en obediencia con el Señor, para que Dios lo use a usted y a mí, para que Dios restaure su hogar, su vida, para que tengamos promesas de restauración para nuestros hijos, hermano. ¿Qué es lo que falta para que pisemos tierra santa? Contrario a lo que enseñan por ahí en muchos lugares, que usted hizo una oración de fe y ya usted es hijo de Dios. Eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque el Señor lo que dice es: arrepentíos, cambio de mente, y convertíos, cambio de camino. Eso es lo que llama. Usted ve cuando un carro es un convertible, es transformado. Entonces, eso es lo que pide Dios. No que confesemos, que hagamos una oración, sino que haya un arrepentimiento verdadero. Que comencemos a odiar el pecado que amamos, el pecado que nos atrae. Que comencemos. Pero ¿quién hace eso? El Espíritu Santo. Usted no lo hace. Usted y yo venimos de corazón a Dios, y ya el Espíritu Santo se encarga de hacer todo lo demás en usted y en mí. Entonces, ¿qué es? ¿Cuántos años sin poder pisar tierra santa, hermano? Y no, yo llevo 20 años en el Evangelio, yo llevo 30 con ese orgullo. Y vaya a ver sus hogares, vaya a ver su vida, hermano. Pura mentira, pura religión, puro cuento. Y esto en la mayoría de los ministros. ¿Qué diremos? Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué es que no podemos, hermano, entregarle a Dios lo que Moisés le entregó? Quita el calzado de sus pies. Él se descalzó y entró a la presencia de Dios. Para poder ministrar en el santuario de Dios, los sacerdotes durante miles de años tenían que
antes de entrar al santuario tenían que descalzarse, tenían que entrar descalzos, porque eso es una tipología del pecado. El calzado es tipología del pecado. Cuando usted está calzado, usted compra unos zapatos nuevos, nuevecitos, se los pone y de 5 pasos y levántelo, ya está lleno de polvo. Eso es lo que tipifica el calzado. Por eso el Señor nos llama a quitar el calzado de nuestros pies para poder caminar en Tierra Santa, hermanos. Todo lo que no permite, hermano, que andemos en comunión con Dios, agradándolo. No en una religión, en comunión con un Dios vivo. El calzado representa lo que usted y yo más deseamos que a Dios. Yo le doy gracias al Señor por las personas que el Espíritu, y usted sabe, que están escuchando la palabra y se han movido a agradarlo. Se están moviendo a obedecerlo en lo que usted sabe y lo que yo sé para mi vida. Lo que cada uno de nosotros sabemos que el Señor nos está pidiendo, Señor, yo te lo entrego. Gloria a Dios por su vida, lo bendigo su vida, y que Dios permita que usted vea su gloria en su familia, en su hogar, en sus hijos. Se lo pido a mi Rey de todo corazón, porque venimos a honrar la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que no permite, hermano? Que adoremos a Dios como Él pide, en espíritu y en verdad, conforme al Espíritu Santo y conforme a la verdad, o sea, como Cristo. Porque el pedido de Pablo es que usted y yo seamos como Cristo, duro. Dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo, el amor de Cristo, la obediencia de Cristo, la humillación de Cristo, la humildad sea formada en nosotros. Entonces, es imposible, hermanos. Usted sabe qué es lo que, la fibrita que Dios le está tocando. Cada uno de nosotros sabemos qué fibra Dios nos está tocando, hermano. Que si no la quitamos, no vamos a caminar en Tierra Santa. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia. Porque Dios sabe que es lo que no me permite que yo camine con mi Cristo, que yo sea obediente a Dios. Dios lo sabe, hermano. De todas las cosas que nosotros escogemos, de todas las horas que tiene el día, Dios sabe qué es, de todas esas horas, qué es lo que más nosotros le dedicamos tiempo y vida. Y que muchas veces para nosotros es una carga venir un día a la semana a glorificar a Dios. ¿Qué es? Todo aquello, hermano, que no permite que Dios sea príncipe, así como le digo a Josué. Se postró y lo aceptó y lo adoró. Pero le dije, todo aquello que no permite que Él sea príncipe y que no podamos caminar con Él, amo y Señor de nuestras vidas, es el calzado que hay que quitar, hermano. Entonces, la fórmula para la victoria está en entregarlo a Dios, lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, para pisar el monte santo de Dios, hermano, que habla de el agrado de Dios, habla de la buena voluntad de Dios, habla del deseo que Dios tiene para con nosotros, debemos despojarnos, hermanos, de todo lo que es un obstáculo para que usted y yo agrademos al Señor. ¿Por qué en tanta oración, hermanos, no vemos respuesta del Señor? Mire, hay tanto calzado, hermanos, que la gente, sabiendo lo que es la palabra, sabiendo cómo Dios nos habla en este lugar, sabiendo y viendo testimonio, viendo con sus ojos testimonio, por una carnalidadcita, hermano, prefieren buscar rumbos, hermanos, por la religiosidad. Porque muchas veces creen que saben más que Dios y se vuelven jueces. ¿Por qué no vemos, hermano? Yo veo muchas bendiciones de Dios, las veo y las vivo. Pero ¿por qué la gente no ve las bendiciones de Dios y no las vive? Vayamos a Isaías, hermano, para que usted vea 1:15. ¿Por qué, hermano, hay que quitar? El Señor dice ahí, quita la iniquidad. Isaías 1:15 dice, hermano, ¿por qué no vemos la respuesta de Dios? Mire lo que dice: cuando extendáis vuestras manos a pedirle a Dios, yo esconderé de vosotros mis ojos. O sea, no te veré, te ignoraré. Asimismo, cuando multipliques
la oración, yo no te oiré. No, esto es una realidad. La gente puede decir, llevo años y años pidiendo en ignorancia, porque mientras no se entienda la palabra de Dios para agradar a un Dios vivo, no podemos, hermanos, seguirnos burlando de Dios, sino que cuando pedimos, y usted ve, los años pasan y nada sucede. Ahí lo dice claramente. Ahora, ¿por qué es que no podemos pisar Tierra Santa? ¿Qué es lo que no nos permite dar ese paso para que Dios nos vea? Porque mire que la oración cuando Salomón dedicó el templo es Señor, cuando tu pueblo venga a este lugar y haga oración delante de ti, tú oirás desde los cielos oirás. Tus ojos y tus oídos estarán atentos a la oración de tu pueblo. Pero mire lo que dice aquí, que Dios cierra sus ojos y sus oídos, hermano, porque no estamos caminando como Él quiere, porque no estamos agradando a Dios como Él quiere. Entonces, ¿qué es lo que está ensuciando nuestro caminar? Que no podemos entrar a Tierra Santa, pisar en Tierra Santa. ¿Por qué Moisés pudo ver su gloria? Él se pudo descalzar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Cuál está la clave en Moisés? ¿Por qué? Pudo caminar con Dios, pudo hablar con Dios, hermano, en la presencia del Señor. ¿Por qué Moisés lo pudo hacer? La respuesta está en su primer encuentro con Él, ahí, cuando el Señor le hizo un pedido. Porque Moisés traía un calzado muy amplio, traía muchos argumentos y mucha filosofía de Egipto, porque él estudió en la universidad en Egipto. Él se crió con la hija del faraón y con el faraón, y allá aprendió todas las cosas de Egipto. Y el Señor le dijo, descálzate, despójate de todo, porque ese es el contexto. Donde Dios escriba todo lo que Él habló con Moisés, hermanos, se necesitan miles de libros. Y todo lo que vino y habló Cristo, se necesitan miles de libros. Y lo que hablaron los apóstoles, necesitan. Dios, simplemente por su sabiduría eterna, hizo todo en un librito muy pequeño, la Biblia, del cual se han escrito millones y millones de libros sobre la Biblia. Entonces, la respuesta está en ese primer encuentro. Vayamos a Hebreos 11:26, para que usted vea la respuesta de por qué Moisés pudo pisar y caminar en Tierra Santa, hermanos. Si la esperanza de nosotros es tener un matrimonio, casarnos, hermano, y vivir muchos años, ser bendecidos, esa es la esperanza. Ojalá que las mujeres, porque mire que por lo general las mujeres son las que más atienden a la palabra de Dios. Usted va a las congregaciones, casi todas son mujeres. Atiendan a la palabra del Señor para que oren por estos hombres que no quieren, para que Dios transforme y toque sus vidas, sus corazones. Entonces, si ninguno de los dos, hermano, alguien tiene que humillarse. Miren lo que dice el 26. Teniendo Moisés por mayores riquezas que las riquezas que tenía en Egipto, él era el segundo hombre más poderoso de Egipto. El vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ahí está la respuesta. Él se despojó de todo lo que era natural para entrar a pisar tierra espiritual. El calzado que Dios le pide a muchos hermanos es su riqueza. Así tengan poquita, buscan más la riqueza que a Dios. Así sea para pagar el arriendo. Eso es una riqueza, porque si usted compara eso con Dios, usted está exaltando ese sueldecito para pagar su arriendo por encima del Dios eterno. Tiene que ser mucha riqueza eso. Tiene que ser mucha riqueza el trabajo para yo preferir el trabajo que preferir al Dios de los ejércitos. Hermanos, que Dios le dé entendimiento, por favor, que Dios nos dé entendimiento, hermano, para glorificarlo. Él es el que lo puede libertar a usted de ese trabajo y traerlo a tierra de bendición. Y darle un trabajo donde usted pueda tener tiempo para proveer a su familia y tener tiempo para el que lo provee y lo bendice y lo sana y le restaura su hogar y su vida. ¿Por qué? Porque muchas veces el calzado es el tiempo, hermano, las amistades. ¿Cuánta gente invierte y se para en la esquina por ahí a hablar con los amigos o por el celular? Mire, con esta nueva tecnología todo el día están mandándole mensajes a todo el mundo sin necesidad. Yo me acuerdo cuando no existía el celular, uno no llamaba a nadie, nunca llamaba a nadie. Y a veces ni en la casa de uno había teléfono.
Y no había ninguna necesidad. Hoy en día tienen que estar pegados. Ustedes van a comer con el papá y la mamá. Si la comida es santa, hermano, ese momento es santo. Es la provisión que millones de seres humanos no tienen hoy ni mañana y se están muriendo de hambre. Es santa. Es para reunirse, a darle gloria y gracias al Señor. Y mientras están ahí con la familia, ni miran al papá, ni miran la comida, sino enviando y mirando y todo esto, hermano, como endemoniados. Todo eso es el calzado, hermano. Todo eso. ¿Y Dios qué? Entonces, ya vimos, hermanos, el propósito de la prueba. El propósito de la prueba es uno solo. Saber para usted y para mí qué es más importante. Si su Isaac o Dios. Si su mujer o Dios. Si su esposo o Dios. Si su casa o Dios. Ese es el propósito de la prueba, porque toda prueba viene de la mano de Dios, toda. No hay una sola prueba que Dios no tenga la mano metida ahí. Dios está probando nuestros corazones. Toda fe será probada, porque usted, no, yo soy cristiano, ¿cuánto hace 6 meses? Ok, va a ser probado. Usted lleva 30 años, va a ser probado. Toda fe va a ser probada. Si nuestra fe no puede ser probada, entonces no puede ser creída. Así de sencillo, no hay fe. Porque cuando mucha gente, ¿cuánta gente me dio una pruebita, cualquier cosita que pasa? Ahí mismo, vea. Y convencidos, y que por su boca salía la palabra, el instituto y todo lo demás que había aquí. Pero por una, hermano, ¿qué tal que viniera una prueba? ¿Qué tal que viniera una prueba? Como la que le vino a Abraham, como la que le vino a Job, que en un día Dios permitió que los 10 hijos de Job murieran y todas las riquezas se perdieran. A mí me tocó vivir una miseria pequeñita de eso, porque nunca nadie se puede comparar con Job. Cuando menos lo piensa usted, todo bien, hermano. Y de un momento a otro, todo mal. ¿Por qué? Porque el que tiene la batuta y el control es Dios. La prueba de nuestra fe va a mostrar el lugar que Dios tiene verdaderamente en nuestra vida. Yo soy de tal religión, yo soy esto. Espere que Dios pruebe. Que va a venir la prueba, va a venir. Porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Dios mostrará si Él es el más importante en su vida y en la mía. Vayamos a Isaías 65:2. Que el Señor nos ayude a entender la palabra para que podamos caminar en tierra santa, hermano. Y que usted se la crea. Y usted, hermano y hermana, se la crea. Y la persona que nos visita se la crea. Que el Señor dijo: Padre, yo no soy de este mundo. Ellos tampoco son de este mundo. La Biblia dice que usted y yo estamos bendecidos con toda bendición espiritual de Dios. Y la Biblia dice que usted y yo espiritualmente estamos sentados en lugares celestiales. La Biblia dice que usted es heredero de Dios y coheredero con Cristo, hermano. Entonces tenemos, pero mire lo que dice, hermano, Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día. Acuerde que lo que para nosotros es un día, para Dios son 1000 años. Todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, de sus decisiones. Dios nos pide nuestras decisiones, que en nuestras decisiones Él debe estar presente. En un hogar, o algo que se llame hogar, no cuando una pareja se casa ni se juntan, eso no es hogar. En un hogar lo deben hacer todo en comunión. En comunión. Eso es lo que dice la Biblia, que de los dos formó uno. ¿Para qué? Para que haya bendición. No secreticos, no decisiones y después viene la destrucción. Entonces Dios nos dice que le entreguemos los pensamientos. Mire, ¿cuál es el problema de nosotros? Aquí se origina todo. Porque después del pensamiento viene la palabra y la decisión. Porque es que Dios nos dice en el Salmo 1
que bienaventurado es aquel que se deleita en los pensamientos de Dios. Porque dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son mis caminos. Ahora, cuando los pensamientos de nosotros son la palabra y pasan a ser los pensamientos de Dios, comenzamos a tener los caminos de Dios, caminar en tierra santa a través de la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Mire lo que hace un corazón endurecido con Dios, hermanos. Vayamos a Ezequiel 33:31. Porque ojo que eso está ocurriendo hoy en esta congregación, en esta escuela de enseñanza. Está ocurriendo hoy eso que usted va a leer. Mire lo que dice Dios, le está diciendo a su profeta: y vendrán a ti como viene el pueblo. Aquí el pueblo vino a que se les hablara, se les profetizara la palabra. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Mire, aquí ustedes están delante del que predica como pueblo de Dios. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Entonces, hermanos, ¿será que eso se cumple en su vida o en la mía? Si se cumple, entonces Dios nos está hablando. Gloria a Dios que se cumpla, gloria a Dios que se cumpla en mi vida. Ya el Señor me mostró, yo pensé que estaba bien. Señor, me arrepiento y te pido perdón y ayúdame a caminar en fe contigo. Pero usted debe saber, hermano, la palabra, la Biblia dice que los creyentes en Berea eran más diligentes que todos los demás, porque cuando les hablaban la palabra se iban a escudriñar a ver, Señor, lo que hablaste, ¿serías tú? Ir a la palabra a ver si Dios está diciendo y lo que Dios está diciendo es verdad. Que nos quitemos el calzado, mire, y el calzado es que escuchamos la palabra de Dios, pero no tenemos corazón para Dios. Él le dijo a los fariseos y a los escribas: ustedes no tienen lugar para mi palabra en sus corazones. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra y no vamos a obedecerla, es porque no tenemos lugar, hermano. No tenemos lugar. Eso sí, el programa nuevo que salió, o yo me llamo, o él se llama, o lo que pongan, ahí está, vea, firme y felices, y va a comer mi hijito. No, todavía. Ahorita apenas termina el programa, hermano. Gloria a Dios, y eso se cumple en usted, hermano, o en mí. Debemos reconocerlo y decirle: Señor, es así, perdóname, capacítame para conocerte. Capacítame para agradarte, porque yo sé que si te agrado, tú vas a restaurar mi vida, mi hogar, nos vas a bendecir, hermano. Pero es la verdad, es la preciosa palabra del Señor para todos nosotros. Es que Dios nos habla, es para corregirnos. La Biblia dice que Dios al que ama, le habla, lo disciplina, porque es que el hablar es una disciplina. Pero miren lo que dice: oirán mis palabras, oirán tus palabras, estarán sentados ahí como pueblo mío, pero oirán mis palabras y no las harán. Es que tenemos que hacer, hermano, salir a obedecer al Señor. Salir a obedecer al Señor. Entonces, ¿cuál es nuestro Isaac que no permite, hermano, que pongamos por obra, que obedezcamos la palabra del Señor? Abraham, hermano, estaba seguro, convencido de que si él honraba a Dios, Dios iba a honrar la palabra. Acuérdese lo que Abraham les dijo cuando él estaba yendo. Abraham iba con el cuchillo, con la madera, hermanos, con todo listo para subir a sacrificar a su hijo. Pero mire la fe de este hombre. Les dijo: espérenme aquí, yo y mi hijo, al que Dios me pidió que le sacrifique, subiremos, adoraremos y los dos volveremos. Él sabía que si él mataba a su hijo, Dios se lo resucitaba, porque Hebreo lo dice. Hay cosas que pueden estar sucediendo en los hogares, hermanos. Hay cosas que puede haber divorcio, que puede haber divorcio que más muerte que un divorcio en un hogar. Hermanos, Dios tiene el poder para resucitar. Resucitó a Lázaro, que estaba podrido. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Alguien le tiene que creer a Dios en la pareja, alguien, para poder restaurar al otro. Abraham lo sabía, hermano. Él sabía que para Dios, hermano, la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Yo quiero leerlo en la versión Pueblo de Dios para Todos, que es una versión
muy sencilla para entender. En Hebreos 11:19. Mire lo que dice, lo que leímos en el primer verso que leímos cuando abrimos el servicio. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Claro. Él subió para sacrificarlo y cuando ya lo iba a el Señor le dijo: ya conozco que temes a Dios. Ya me lo sacrificaste. Porque miren, cuántas cosas nosotros hemos perdido, que por no haber entendido, hermano, de que usted y yo solamente somos administradores de Dios, hermano. Lo que usted tiene, si usted tiene un carro, usted es administrador. Usted se muere y dígale a su esposa: antes de que yo me muera, que me entierren con el carro. ¿Para qué? ¿De quién es todo? ¿De quién es todo? De Dios. Él lo dice claramente. De mí es la tierra y su plenitud. Dice el Señor: todo lo he hecho por amor de mi nombre. Todo es de Dios, hermano. Más aún, los hijos no son suyos, son prestados. Y cuando Dios quiera, los pide. Así como a Abraham le pidió: entrégame a Isaac. Y hoy Dios, antes de pedirnos o ponernos a prueba en muchas cosas, nos está pidiendo que le entreguemos lo que usted sabe y yo sé. Mejor dicho, esta enseñanza es una muerte anunciada. Es una muerte anunciada. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿estamos dispuestos a entregarle a Dios lo que Él nos pide? ¿Qué nos pide Dios? Dios no le está pidiendo a usted que traiga sus riquezas, que venda su casa y se la lleve por allá a un pastor o algo. Eso no, eso es antibíblico. Aunque muchos lugares lo hacen, no se sorprenda. Y la gente detrás de todo, el pastor termina y detrás para tocarle el saco y para que le salga la unción. Qué cosa más perversa. El poder está en la palabra. La sanidad está en la palabra. La provisión y la prosperidad está en la palabra. La santidad está en la palabra. La regeneración y renovación está en la palabra. La santidad suya y mía está en escuchar la palabra, ponerla por obra. No en un pedazo de carne. Es en la palabra, hermanos. Entonces, ¿Dios qué nos está pidiendo? Nuestro mal carácter. Nuestro mal carácter. Si somos mentirosos, Dios nos está pidiendo la mentira. Entrégame la mentira. Dice que el Señor recibió todos nuestros pecados. ¿Por qué seguimos con ellos, hermanos, y somos cristianos? No dice que Él nos llevó todos nuestros pecados a la tumba. ¿Por qué vamos nosotros a buscar el pecado si Él ya los llevó? ¿Qué dice Él? Entrégame tus cargas. Eso es lo que nos pide el Señor, hermano, para poder caminar en tierra santa, porque sin santidad no podemos. El resultado de entregarle a Dios lo que Él sabe, lo que usted y yo sabemos que le debemos entregar, es la victoria para su vida y mi vida. Vayamos a Génesis 22:11. Dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, está hablando a Dios con Abraham: Abraham, Abraham. Mire, ya tenía a Isaac amarrado, atado, y ya con el cuchillo ya listo para matarlo. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, a Isaac. Lo que Dios nos está pidiendo, hermanos. Dios lo único que quiere es que le entreguemos. Hermanos, llevamos tiempo caminando con Dios. Mire, usted se junta, usted ve, su hijo, mi hijo se junta por ahí con un malhechor y termina malhechor. Y nosotros, porque aquí en la iglesia nos juntamos con Cristo, ¿y por qué seguimos iguales? Es el único que no nos puede cambiar. Y se encuentra uno con amistades por ahí y resulta bailando, tomando, emborrachándose. De pronto le consiguen una moto y le dan una cosa y empieza a hacer negocios matando gente. Y aquí, hermano, nosotros en la presencia de Dios, ante su palabra santa, que es lo más sagrado y perfecto que hay en el universo,
Y la palabra no nos santifica, donde dice santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Dios no quiere, hermano, Dios lo que quiere es bendecirnos, pero Él nos habla primero nos habla. Dios espera que nunca le neguemos, hermano, lo que Él nos está pidiendo. Usted y yo sabemos qué es. Abraham demostró su fe verdadera en el Dios verdadero, ofreciéndole lo que más amaba, a Isaac. Esto no es, hermano, por traer diezmos y ofrendas. Si usted no los trae, Dios siempre proveerá a alguien que traiga. ¿Por qué? Porque este negocio no es mío. Yo aquí soy una oveja de Dios igual que usted. Así de sencillo. Esto es de Dios. Y Él se encarga de traer a los que provean para sostener su obra. Hoy estoy yo aquí, mañana Dios me lleva para otro lado, aquí queda otro y ya. Pero la obra sigue siendo de Dios, no del pastor. Entonces a Dios no nos está pidiendo. Ahora, si hay una avaricia en su vida, ahí sí la cosa cambia. Si hay mentira en su vida, ahí sí la cosa cambia. Si hay mal carácter, hermanos. Mire, el deseo más alto de Dios, de todo que usted ve en la Biblia, es que usted y yo tengamos el carácter de Cristo. Y si usted y yo seguimos con mal carácter, significa que Dios no ha hecho lo único que vino a hacer: poner el carácter de Cristo en nosotros. O sea que cuando usted vea personas que son de mal carácter todo el tiempo, es porque no han permitido la obra del Espíritu Santo, la única obra y la más grande que Dios quiere, que nos parezcamos a Cristo en su carácter. Es así de sencillo. Esto no es con cuentos, hermanos. Esto no es no, que es que ya me he leído tantos libros y que ya estudié en tales universidades teológicas. Eso no sirve para nada. La letra mata. Es la obediencia. Esto no es, hermano, por venir a cantar. Abraham no subió al monte, les dijo: subiremos al monte y adoraremos. Él no subió al monte a adorar a Dios. Él subió al monte a obedecer a Dios. Esa es la verdadera adoración, la obediencia. Entonces, si nuestra fe no es demostrable, hermano, en medio de la prueba, no tenemos fe salvadora, hermano. ¿Cómo así? ¿Cómo así que con cualquier cosita mismo, hermano, hablar del hermano, se me dañó el corazón con el hermano? Más bien me voy porque aquel hermano rechazando la palabra de Dios. ¿En qué todas partes hay palabra? Ay, hermano, Dios no nos pone aquí, 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 allá. Dios nos saca donde no es. Hermano, lo que es la soberbia personal, lo que es que Dios quiere que le entreguemos ese carácter, ese que Dios, como Dios es mi copiloto, vámonos para otro lado. Hágale copiloto. Es antibíblico. Donde usted sabe que está creciendo, que hay santidad en su vida, que su esposa, si usted está en esta congregación y no pasa nada en su vida, hermano, pero la esposa es testiga de que la palabra, grave, pero si la palabra aquí, hermano, es una palabra donde simplemente la gente pida plata y haciendo líderes y ensanchando, hermano, vamos a comprar toda la cuadra para el Señor, ¿para cuál Señor? Para este Señor, no para el Señor de arriba. Que cuentico y así tiene a todo el mundo enredado. Esclavos. Ya hoy en día reciben hasta tarjeta de crédito, o sea que usted se endeude para llevar para la iglesia. Dios no permite eso. Eso es perverso. Hermano, donde hay sana doctrina. Usted no sabe que aquí en muchos lugares, pueblos, hay gente que viaja 1 y 2 días para ir a escuchar una prédica un domingo. Y hay gente que le da pereza venir, hermano, escuchar la santa, bendita, preciosa palabra que nos cambia, que nos bendice. Bueno, entonces si nuestra fe no es demostrable en medio de la prueba, porque es que es en medio de la prueba, porque cuando todo está bien, besitos para acá y besitos para allá. Pero cuando viene la prueba, ahí mismo se vuelven enemigos de Dios. Y a veces enemigos de hermanos y enemigos hasta del pastor. Pura religión, hermano, puro cuento. Defendiendo argumentos. El verso 13, sigamos en el verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Usted no se imagina quién es ese carnero trabado en un zarzal. Es el mismo Cristo. Usted no sabe por qué le pusieron una corona, porque tipificaba ese zarzal.
Todo, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Es el mismo Cristo ahí atado. Y ese mismo Cristo, igual que el Padre mismo, le clavó el cuchillo. Entonces, hermanos, si el Señor, si el Padre hizo eso con su Hijo, ¿no seremos nosotros probados? Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, ojo, en lugar de su Hijo. Dios envió a Cristo para morir en una cruz y recibir toda la ira de Dios en lugar de usted y de mí. Un sustituto para Isaac, un sustituto para sus pecados es Cristo. Cuando nosotros, el creyente verdadero es aquel que se apropia de la obra de Cristo, de la palabra de Cristo y del carácter de Cristo. Esa es una fe que salva. Porque entonces el Señor es un sustituto para Isaac, es un sustituto para todo lo que usted y yo queremos entregárselo al Señor. Él fue el sustituto. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, que en el momento de la prueba, alabanza, hermano, honra, gloria, exaltación a Dios. ¿Qué nos pide Dios? Que subamos al monte, que le entreguemos lo que Él nos está pidiendo, nuestro Isaac o el calzado, para poder estar en ese monte santo y caminar con Él. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos para agradarlo. Y así como el fuego separa la escoria del oro, el oro se prueba, se pone a fuego. Entonces la escoria va subiendo, se separa inmediatamente. Las pruebas de Dios hacen que el pecado, que lo que Dios nos está pidiendo, que se lo entreguemos, se separe de nosotros y así poder tener nosotros una fe verdadera en el Señor. No simplemente una confesión de boca, hermanos. Entonces vemos que Abraham demostró amar más a Dios que a su hijo. Y lo demostró no con canciones, con obediencia. Porque el verdadero amor, hermano, está en obedecer la palabra. El Señor dice en Juan 14, 23, el que me ama. Mira cómo se demuestra el amor a Dios. El que me ama. El que me ama, mi palabra obedecerá. Y el 24 dice, el que no me ama, no obedece mi palabra. Entonces esto no es por cuenticos de que nos amemos los hermanitos. El amor más demostrable, hermano, es cuando se da la palabra verdadera de Dios y se ama con esa palabra. Se obedece a Dios con esa palabra. Y hay comunión entre nosotros con esa palabra, no con cuentos religiosos, hermanos. Entonces, lo que queda en el creyente, ya vamos terminando, después de la prueba, después de que Dios ha terminado la prueba, a lo mejor no la ha empezado con muchos, es una fe genuina, sin escoria, sin el calzado. Es una fe que salva. Y esa fe genuina confía y sigue confiando en el Señor a pesar de las pruebas. Tenemos mucho más que ver, pero será dentro de 8 días si Dios nos lo permite. Dios nos prueba, hermanos, para ver y que quede descubierto en nosotros la genuinidad de nuestra fe, si es verdadera o si simplemente somos creyentes chuecos. ¿Qué quiere Dios? Salvarnos, hermano, porque de tal manera nos amó el Señor, hermano. Y dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ojalá que usted y yo seamos entre esos pocos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios va a encontrar en usted y en mí una fe genuina,
una fe que salva. Pongámonos de pie, hermanos. Hoy es día hermanos, hoy hay día de la Santa Cena. Acordémonos el contexto.